Buenas tardes, bienvenidos. No se oye. ¿No se oye nada? ¿Sí se me oye? ¿Nada? Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? ¿No se me oye? Buenas tardes. Ahora. Bueno, ¿todavía tenéis algún sitio por ahí, por el palco, los que estáis todavía ahí en el hall? Por favor, os invito a entrar. Aquí también hay sitios. Aquí también en la segunda fila hay sitios, así que adelante. Pues vamos a empezar este acto. Primero voy a presentaros a quien me acompañan. Vamos a iniciar esta clausura, este último día de la Semana Marañón. Muchos de vosotros habéis estado toda la semana, así que ha sido un intensivo interesante. Con debates, con mesas con mucha novedad, con tecnología, con inteligencia artificial. Y bueno, pues nos toca ahora cerrar y creo que vamos a cerrar de una manera bastante bonita y yo creo que os va a gustar. En primer lugar vamos a tener esta tertulia y queremos y pensamos que esta es una forma de hacer docencia diferente en la que vamos a hablar de dos personajes pues, que espero que conozcáis de sobra, Santiago Ramón y Cajal y Gregorio Marañón, pero seguro que va a haber anécdotas y elementos que no conocéis. Y para ello tenemos a Francisco López, el doctor Francisco López, especialista en farmacología. Él está como profesor en la Universidad Camilo José Cela y bueno, pues siempre, para no alargarme en las presentaciones, os digo, tiene muchísimos libros escritos. Él es un estudioso de Cajal, de todo lo que tiene que ver con este premio Nobel, y aparte de dar clase, bueno, pues él está en 20 reales academias, porque no solamente es médico, también tiene su doctorado en lengua y literatura y está en reales academias tanto españolas como extranjeras. Entonces, el doctor López nos va a dar esa mirada cajaliana, os va a contar cómo era este personaje de Cajal. Y a mi izquierda, Fernando Vandrés, doctor Vandrés Moya, ya iba a decir mi apellido, todos lo sabéis, Andrés, sí, al que tuviera alguna duda. Somos familiares, es mi padre, y él nos va a dar la mirada marañoniana. Él es especialista en análisis clínicos y también en medicina legal y forense. Se dedica a la docencia desde muy temprana edad. Yo doy fe de que es algo que le apasiona. De hecho, muchos de los que estáis aquí pues sois fruto de ese entusiasmo que tiene y nos va a dar ese toque, ¿no? Porque estamos aquí en esta casa, en la Fundación Ortega Marañón, ese toque marañoniano de cómo era esta relación entre estos dos personajes, una relación muy significativa y que de hecho aportó bastante al conocimiento científico. Entonces, yo lo primero que os preguntaría es quién era Marañón, quién era Ramón y Cajal. Muy bien, Sara. Muchas gracias por la presentación. A ver, esta es una pregunta dificilísima, Fernando. ¿Quién era Cajal? Pero Cajal, ¿qué Cajal? Porque hay muchos Cajales. Cajal el histólogo, Cajal el médico, Cajal el docente, Cajal el filósofo o el pedagogo, o tal vez Cajal el fotógrafo o el escritor. Es decir, Cajal es tremendamente poliédrico y tiene tantas aristas que es muy difícil poder decir quién era Cajal. Ahora, de lo que no cabe duda es que por sus tremendos descubrimientos y sus aportaciones, Cajal puede ser considerado, sin lugar a dudas, el más importante neurocientífico de la historia de la humanidad. Bueno, yo creo que sí era Cajal, y si Sara me lo permites, hacemos algunos, digamos, comentarios sobre la vida y la biografía de Cajal. No sé si vosotros, que sois muy jóvenes, conocéis la vida de Cajal. O sea, hacedme una señal así, a ver si, o así. No. A ver, Cajal nace en un pueblecito de Aragón, lo que pasa es que era pedanía de Navarra, que era Petilla de Aragón, nace en 1852.
en un momento, digamos, convulso de la historia de España. Ya sabéis el siglo XIX cómo fue un auténtico desastre, ¿no? Con las guerras carlistas, con la Primera República y las guerras cantonales, después con las guerras de independencia de las últimas colonias, en fin, una época convulsa donde la universidad y la ciencia española menguaron muchísimo conforme estaban y la heredamos del siglo previo, del siglo XVIII. Entonces Cajal nace ahí. Cajal era un mal estudiante. Eso lo habréis podido ver, leer. Era un estudiante, cuando hablo de mal estudiante, hablo de un estudiante que no era constante, con continuos problemas con los profesores, con su padre. Su padre era un médico cirujano, el equivalente en aquella época a un practicante, ¿no? Y él, su máxima ambición era que su hijo, Santiaguet, como él lo llamaba, fuera médico, cosa que él todavía no era. Llegó a serlo, estudió la carrera de medicina después y luego llegó a ser médico. Pero Cajal no quería ser médico. Cajal, incluso en sus memorias, Recuerdos de mi vida, tiene un epígrafe que viene a decir algo así como aquello de mamá, quiero ser artista, pero este no. Este dijo, papá, quiero ser pintor. Entonces, esa era su ilusión, ser pintor. El padre no lo dejaba, el padre estaba convencido de que tenía que ser médico y Santiago apostó fuerte. Le dijo, pues mira, si no me dejas tomar clases de pintura con un catedrático de instituto que tenía en Huesca, donde cursaba el bachillerato, si no me dejas tomar clases de pintura, yo no voy a aprobar el bachillerato. Y el padre tuvo que ceder. Hizo sus cursos de pintura, Cajal aprobó a la primera el bachillerato y luego su padre se arrepintió de esto, se arrepintió mucho porque cuando Cajal, después de venir de la guerra de Cuba, trabajó con el padre en los museos anatómicos de Zaragoza, entonces él hacía unas ilustraciones anatómicas fantásticas y el padre se quedó totalmente impresionado. Este era el Cajal, digamos, adolescente. Yo he traído aquí algunas diapositivas, pero yo creo que están descolocadas, ¿no? Están mezcladas con... A ver. Aquí tienes... Sí, no, pero quiero ir, a ver si llego... Mirad, aquí. Ay. Mira, eso que tenéis con el arco era Cajal. Aquí estoy mal, ¿no? Cajal fue un devoto de la fotografía, fue un gran introductor de la fotografía en España, sobre todo la fotografía de los colores. Manejaba ya la técnica fotográfica desde cuando era adolescente. Y Cajal tenía, por así llamarlo, dos vicios y dos entretenimientos o pasiones. Él a las pasiones las llamaba enfermedades del crecimiento. Y estas eran, y después hablaremos, si os parece bien, la literatura y la filosofía. Pero él tenía dos aficiones que en algún momento de su vida él llama vicios. Uno era aquel de allá, que era el vicio del culturismo. Fijaos, en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, ya tenemos una persona que una de sus obsesiones es el atletismo, la musculación, etcétera, etcétera. Y el otro vicio que tenía era el ajedrez. Hay por ahí también una foto muy bonita, pero yo creo que no la pusiste, Sara, jugando una partida de ajedrez en un pueblecito de Madrid, Miraflores de la Sierra, con su amigo, el catedrático de anatomía Federico Lóriz, y en ese momento, ese mismo día, dicen sus memorias, jugando la partida de ajedrez, le llegó la terrible noticia de la pérdida de las colonias, que como luego veremos, esto influyó muchísimo en la evolución, digamos, y en el sentimiento político-patriótico de Cajal, la pérdida de las colonias, la pérdida de Cuba, y de hecho esto le influyó muchísimo porque en Cuba estuvo a punto de perder la vida. Él cuando acabó la carrera de medicina, esa es la foto de su orla, lo primero que hace es ingresar en el cuerpo de sanidad militar. Entonces va destinado primero como teniente a la guerra carlista, a los frentes de Urgel, y después al año siguiente asciende a capitán médico y lo mandan a la guerra de Cuba, la primera de las tres guerras. Bueno, pero esto es otra historia que posiblemente luego seguiremos comentando. ¿Y Marañón? Pónmelo en Marañón. Bueno, Marañón es su alumno. Marañón es alumno de Cajal. Marañón nace en 1887. Nace en el mes de mayo y es un parto gemelar. Nacen Gregorio Marañón y Luis. Luis fallecería 2 meses después. Marañón era el cuarto hijo, luego vinieron 2 hijos más. Y Marañón es una familia acomodada de Madrid. Su padre era un jurista de reconocido prestigio. Y Marañón tiene una actitud ante la vida un tanto tímida desde pequeño. El haberse quedado sin madre, dice él, que le repercutió mucho en su quehacer. De hecho, cuando Marañón se tiene que examinar de ingreso, para ingresar en el bachillerato, tiene dificultades para poder hacer el examen oral. Él tenía una dislalia, tenía alguna dificultad al hablar
Y él refiere en sus textos, en su obra muy grande, cómo él tuvo que afrontar de manera, con una voluntad férrea, el superar esa condición. De hecho, esa situación de timidez la refleja una de sus obras, la de Amiel. Lo cierto es que Marañón, en ese entorno, tiene una situación muy peculiar. Timidez, al punto de dificultarle el examinarse del ingreso al bachiller. De hecho, tiene que trasladar el expediente a Santander, porque su padre, hombre muy culto, con una tertulia en casa extraordinaria, fijaros que ahí estaba Pereda, estaba Benito Pérez Galdós, estaba Menéndez Pelayo. Claro, con esa tertulia, un niño de 8 o 9 años se impregna en automático de cualquier cosa. Y se tiene que trasladar su expediente a Santander, y allí Menéndez Pelayo le ayuda para que pueda superar esa situación de ingreso en el bachillerato. Marañón ya desde su infancia tiene una tendencia a leer. Él dice que tiene una biblioteca extraordinaria en casa, y esa es la que le inculca también su padre, más aquellas tertulias en los veranos santanderinos en los que se quedaba fijo escuchando lo que allí se contaba. Imaginaos, en aquella época, estamos hablando de 1887, calcularle 10 años más, 97-98, año en el que, como dice Francisco, en España ocurren grandes cosas, que es la caída de 1898, la gran crisis del 98 que recoge Marañón. Marañón es hijo de su época. Fijaros, Marañón fallece en 1960, él vive 72 años, los últimos años del siglo XIX y los primeros y los 6 décadas del XX, y recoge acontecimientos de la historia de su tiempo político. Fijaros, en 1898, la gran crisis española, la guerra de 1914, la revolución bolchevique del 17, la gripe española de 1918, nuestra guerra civil que le obligó a exiliarse a París, y la guerra mundial, y otros muchos acontecimientos que luego contaremos. Pero hay un acontecimiento que es el que nos trae aquí hoy, es que él, en primero de medicina, en 1902, tiene como profesor de anatomía a Santiago Ramón y Cajal. También lo tiene en tercer curso. Él era un magnífico estudiante, este sí que lo era. Lo cierto es que no saca muy buenas notas con Cajal. Un notable. Notable, y un aprobado en tercero. En cuarto da bajón de notas. ¿Sabéis por qué? Porque en cuarto de medicina, Gregorio Marañón se apunta en el Ateneo de Madrid al club de seguidores wagnerianos. Era un wagneriano realmente extraordinario, y eso le hace bajar la nota bastante en cuarto. Luego en quinto mejora y va superando. Tuvo otro gran profesor que ha citado Paco, que es Olóriz, profesor de anatomía. Olóriz es el que detecta que tiene unas capacidades extraordinarias Gregorio Marañón. Luego se daría cuenta también Cajal, porque dejaron de ser alumno-profesor para ser amigos y ser luego grandes amigos, con mutuas cartas. Aquí en esta casa, en el archivo histórico, yo he podido encontrar algunos escritos que Cajal le manda a Gregorio Marañón, realmente tremendos. Tuvo otro profesor en medicina, Gregorio Marañón, que era el profesor Madinabeitia. Os diré una cosa, en ese tránsito, siglo XIX al XX, han ocurrido grandes cosas en la historia y en la ciencia, en la medicina, que luego también Paco nos comentará, porque ahí Cajal tuvo mucho que ver. Y es el paso a lo que se llamaba una medicina más fisiológica, de la medicina de la observación general, sin ninguna reflexión fisiopatológica, se vivía en ese entorno. Y aparece un nombre peculiar para Marañón, que es el profesor Madinabeitia, internista de reconocido prestigio, en el que se dice que lo que él veía, exploraba, auscultaba clínicamente, luego se encontraba en la autopsia. Decía que Madinabeitia hacía dos caminos, uno de ida para llegar al diagnóstico certero y otro de vuelta, en el que la autopsia confirmaba lo que se había visto. Estábamos en la época de la medicina de la recapitulación, donde se vio que la medicina del siglo XX habría de ser holística. En ese entorno, Marañón estudia, y ahí Cajal tiene para él una repercusión, yo creo que trascendental. No sé si tenemos alguna opinión de Marañón sobre Cajal. Bueno, aquí hay un texto, pero no sé si... bueno, si quieres escuchar el... Bueno, fijaros en esta nada más. Marañón desde adolescente,
su pasión eran las letras. En la familia se preguntaban por qué se hizo médico. Y él encontró en la medicina el lugar adecuado, porque todo el mundo pensaba que iba a ser jurista, como el resto de la familia. Pero él apuntaba ya hacia un entorno de la relación con el otro, la relación con el débil, la relación con el vulnerable. Él, que se autodefinía como trapero del tiempo, era un hombre que yo creo que debía de estudiar 8 o 10 horas diarias. Se dice que llevaba varias libretas en los bolsillos y si estaba aquí con nosotros, pues debía sacar una libreta, tomaba alguna nota para un artículo que tenía que mandar a la prensa. Si tenía que hacer otro artículo para un libro, sacaba la otra libreta y apuntaba, y luego en casa se solía levantar sobre las 4 de la mañana con su esposa para poder escribir esos textos. Yo creo, de todas formas, estáis contando esta vinculación maestro-alumno. Yo creo que muchos de los que están hoy aquí son alumnos. ¿Qué es para vosotros un alumno? ¿Qué creéis que era para Cajal un alumno? ¿Qué dirían los alumnos de Cajal por los pasillos en ese momento? Alguna cosa dijeron. Mira, déjame un poco, a ver si hay una diapositiva que te mandé y he visto aquí que estaba. está con los alumnos. Esta de aquí. Mirad, este es el aula Cajal que hay en el Colegio de Médicos de Madrid. Y eso que tenéis detrás es una fotografía grande de Cajal impartiendo clase. ¿Os imagináis ahora vuestros profesores así, sentados detrás de la mesa, que solo falta que ponga los pies encima de la mesa, echados para atrás? A ver, si nosotros pensamos en el profesor idóneo, sobre todo en una facultad de medicina en la actualidad, ese profesor tiene que reunir, yo creo que 3 requisitos fundamentales. Que sea un buen profesor, que sea un excelente científico y, por último, que sea también, ¿el qué pensáis vosotros? Un buen clínico. Entonces, de estos 3 requisitos, yo creo que Cajal estaba, por supuesto, sobrado de uno, más que ninguno, el aspecto de investigador y científico, pero era un poco deficiente en los otros 2. Es decir, Cajal como profesor, yo creo que de los 43 años que ejerció la profesión de educador, los últimos 20 ya daba las clases con una poca de resignación. Y aquí hay una anécdota que os voy a comentar, porque en las últimas fases, ya cuando tenía más o menos esta edad, bueno, pues él tenía una coletilla. Bueno, él era un poco muermo a la hora de dar las clases, ¿no? Llegaba allí, explicaba la histología, siempre decía lo mismo, en fin. Y los alumnos, pues evidentemente, pues lo que os pasará a vosotros, se ponían entre ellos a hablar porque algunos se aburrían. Y entonces en el aula, para no molestar al maestro, no subían mucho el tono de voz, pero había un murmullo, siempre había un murmullo al fondo. Y Cajal un día percibió que ese murmullo desapareció. 2 días seguidos, aquí pasa algo, ¿no? Y entonces llamó a un alumno que era hijo de un profesor, amigo suyo, y dice, oye, ¿qué es lo que está pasando en mis clases? Y ahí descubrió una anécdota muy, al menos graciosa, ¿no? Cajal tenía siempre la costumbre de, tenía una coletilla, y entonces cuando él hablaba siempre acababa las frases con una palabra que era etcétera. Vamos, no sé yo, la estructura del sistema nervioso en el cerebelo y etcétera. Y los alumnos habían comenzado a establecer una timba en clase, de forma que contaban las veces que decía etcétera, ¿no? Y esto al final se lo comentó el alumno. Y Cajal, que era así tan inteligente, al día siguiente volvió a clase, estaba todo en silencio, y no, los chicos allí, a ver cuántas veces dice etcétera, no las dijo ni una sola vez. Entonces se levantó, se despidió de los alumnos, y antes de salir por la puerta se volvió y dijo, y además, etcétera, 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 hoy ganan nones, ¿no? Entonces, esta es una anécdota de cómo era Cajal un poco de maestro, ¿no? Luego, como clínico, pues no, era una persona que no ejerció prácticamente la medicina nunca. En su época valenciana creó allí un instituto de investigaciones psicológicas, donde él un poco lo que hacía era investigar con una corriente psicológica muy importante en aquel momento por Europa, que era el mesmerismo, el hipnotismo, pero que él lo llamaba de una manera más rimbombante. Él lo llamaba fenómenos de sugestión y sonambulismo artificial, ¿no? Y entonces allí también hacía pues eso, experimentos de sofrosis, sofrología, para los que utilizaba también a sus contertulios del Casino de Agricultura de allí Valencia. No publicó nada de esto, salvo un caso, que también es una anécdota de Cajal. Publicó un caso que lo publicó, lo tengo aquí anotado para que, en la Gaceta Médica Catalana. Y es un articulito que se llama Dolores de parto considerablemente atenuados por la sugestión hipnótica. Bueno, hay algunos autores que han investigado quién podría ser este caso y han deducido que era
su esposa Silveria, y ahí contó el caso del alumbramiento de su sexto hijo, que utilizó estas técnicas de sugestión hipnótica. Te diría una cosa ahí, cuando dices esto de la clínica, efectivamente él no era un buen clínico, y yo creo que lo intentó en varias ocasiones y fracasó. Eso le llevó a discutir en alguna medida con Marañón, en el sentido de que en aquella época de la historia, pensando en principios de siglo, la medicina y el diagnóstico se hacía con los albores de la bioquímica, de la química, se trabajaba en el laboratorio. Ya Claude Bernard había dicho, cuando usted entre en el laboratorio, deje igual que deja el abrigo toda su imaginación. Aquí venimos a trabajar. Y él criticaba de alguna manera a los clínicos, cosa que a Marañón no le gustaba mucho, ese tema, porque entendía que la clínica era una fuente fundamental de conocimiento, no solo era la investigación en el laboratorio. Y este Marañón, que escuchaba, y tiene algunas, yo creo que lo podemos conseguir luego, refería efectivamente a Cajal, hombre de voz oscura, es decir, que debía ser monótono. Y muy atiplada, la señora, muy yo creo que la gente daba cabezadas. Pero luego dice Marañón, lo cierto es que cuando tú te acostumbrabas a escucharle, la claridad de ideas y la capacidad para dibujar la anatomía era realmente impresionante y extraordinaria. Si os dais cuenta, Cajal era más echado para adelante. Tenemos un Marañón más modosito, estudioso, serio, responsable, capaz, y que era consciente de que había que estudiar mucho. Tan es así que se convocó un premio Martínez Molina en la Real Academia Nacional de Medicina. Ese premio conllevaba que el premiado se incorporaba como académico correspondiente en la Real Academia. Ese premio había quedado desierto desde 1904, que se le había concedido a Cajal. Marañón se presenta en el año 1909, se presenta con un seudónimo, con un estudio sobre las paratiroides. Cuando se abren las plicas y se dice el mejor trabajo es este, los académicos sorprendidos dicen, pero es imposible darle el premio, porque es un estudiante de medicina. Hubo que esperar un año más a que le acabara la carrera para poderle entregar el premio, que era ser académico correspondiente. Eso os da una idea de un Marañón y un Cajal, que son dos personalidades distintas que parece que en la vida ahora están como separadas y luego la vida fue uniendo poco a poco y despacio. No olvidéis que estamos en una época de la historia en la que la exploración de un paciente en la primera mitad del siglo XIX era imposible. Había que explicar, algunos médicos explicaban que usaban el termómetro no para tomar la temperatura, sino para investigar, porque estaba mal visto explorar, estaba mal visto auscultar, hasta que en 1812 la ENEC descubre el fonendoscopio. Era una cosa que no se veía adecuadamente. Fue Medina Beitia, que os citaba antes, el que rompe ese esquema del estudio de la medicina del tiempo. Estamos en un cambio de época muy grande. Y yo, me parece, extrapolando los años, que estamos en una época similar. Está apareciendo, ya sé que doy un salto, Paco, pero en un retorno hacia atrás. Ahora la justificación no es aspectos morales, de no poderse acercar en la auscultación directa el oído a una señora, y había que hacerlo mediante la auscultación. Pero ahora a lo mejor es un ordenador, o a lo mejor ahora es la distancia con el paciente. Ha cambiado la proxémica de relación. Y eso Marañón es lo que defendía y estaba totalmente en contra de esa posición. Había que ver, mirar a la cara, explorar al paciente. Había que preguntarle qué le pasa, aquellas preguntas básicas, qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. Me parece que Marañón en ese recorrido lo aprende en la investigación de un Cajal, con el cual luego discrepa en la clínica. También deciros que Marañón llegó a estar tan afectado por Cajal que dice en alguno de sus textos, yo en el fondo me considero un neurólogo o un psiquiatra frustrado. Tendría que haber sido psicólogo. Pasa que en su camino se encuentra un proceso que es la vida de Cajal. Y os contaré un pequeño secreto. Quizá lo hablaba con Paco el otro día, más que secreto es una opinión personal. En 1906 a Cajal le dan el premio Nobel. Previamente, Cajal demuestra que el sistema nervioso no es una red continua, sino que hay contigüidad. Es decir, que una neurona habla con la otra a través de los neurotransmisores, la sinapsis, que luego veremos.
Y esto le influye a Gregorio Marañón. De manera que él, que está en un ambiente clínico, que él se marcha, fijaros que él acaba la carrera en el año 9-10, saca la posición aquí en Madrid con el número 1 y elige enfermedades infecciosas. Pero ¿cómo se puede elegir enfermedades infecciosas en 1910 que no había ni penicilina? Era ir a ponerse malo. Y él asume ese reto social porque se vivía en Atocha, donde está el Reina Sofía, ahí estaban las camas hacinadas, en la zona más antigua del edificio, en zona abuhardillada. Él aprovecha las relaciones de su padre en política y con otras personas del gobierno de entonces para liberar aquello. Bueno, pues bien, este hombre piensa en Cajal, hace investigación y llega a concluir en aquella época que ya brotaba la endocrinología. Si las neuronas hablan entre sí con neurotransmisores, es muy probable que los órganos hablen entre sí con otro lenguaje que se llamará hormona, la viajera. Y ahí aparece un paralelismo que a mí me ha parecido siempre, me ha hecho siempre reflexionar mucho. Ya sé que no hay textos que avalan esta circunstancia, pero escuchándole, bueno, más que escuchándole, oyéndole en los libros, en la literatura a Marañón, cuando habla de la endocrinología, a la cual él se vincula de manera tan directa y le aparta por completo de lo que él querría haber sido, que es un neurólogo o un psiquiatra. Concluyo, sí, concluyo diciendo nada más que, ¿os dais cuenta la influencia indirecta, subliminal, que un profesor puede tener en la vida de una persona? A mí eso me ha llamado profundamente la atención. Luego hay conversaciones de Cajal ya mayores que realmente son enriquecedoras. Y yo veo que en la vida actual esa relación se ha perdido. Cajal tuvo la oportunidad de detectar el talento en Marañón. Olóriz dice, este muchacho va a llegar muy lejos. Hoy no sé qué pasa, pero no lo podemos hacer. Yo al menos tengo grandes dificultades para detectar el talento. Quizá os quiero comprometer un poco en esta charla, pues si queréis opinar o preguntar. Pero hoy es tan difícil esto. Yo me imagino a Cajal dibujando en la pizarra con voz oscura, pero diciendo lo que él hacía. Yo me imagino en clase contando, nosotros tenemos que hacerlo con diapositivas, como aquí, con esquemas, como aquí. Y cuando dices, ¿hay alguna pregunta?, hay un silencio mudo. Solo al final de clase alguien te dice, según sales, ¿va a colgar en el campo virtual las diapositivas? Digo, sí. ¿Entran todas en el examen? Porque ha colgado usted 50 diapositivas y en clase se quedó usted en la 42. De la 42 a la 50 entran. Es un diálogo, a mí me sorprende, no lo digo en un sentido de crítica constructiva, ¿no? Pero me asombra esas clases con esa frase de Marañón que dice, en el aula se veían los cristales grisáceos que nadie nunca había lavado. Si escucháis la descripción que hace Pío Baroja, dice, es una facultad en la que no se aprendía de nada, que todos los profesores sabían muy poco y lo poco que decían se lo inventaban. Bueno, pues sería bueno a lo mejor que hicieran ellos alguna opinión al respecto. Sí. Yo les lanzo ese reto. Solo una cosita en relación todavía con el tema de Cajal y la clínica. Cuando Cajal llega a Madrid, dice, uy, esta es la mía, voy a abrir una consulta. Y abre una consulta, Inés, una consulta de clínica neuropatológica y psiquiatría. ¿Cuánto tiempo le duró la consulta? 2 días. Le duró 10 meses y tuvo 24 pacientes. A los 10 meses la tuvo que cerrar, ¿no? O sea, Cajal no era un clínico. Ahora, ¿dónde despuntó verdaderamente Cajal en relación con la docencia, con la enseñanza y con la universidad? En el aspecto político. Ahí es donde destacó, porque Cajal tiene muchísimas iniciativas y puso en marcha muchas y otras que no, para elevar el nivel de la Universidad Española. Todos vosotros sabéis que Cajal, hubo 2 momentos en los que el presidente del gobierno, Segismundo Moret, que era bastante amigo suyo, lo llamó y le dijo, Santiago, tienes que ser mi ministro de Instrucción Pública. Lo quería hacer ministro. La segunda vez después de haberle concedido el Nobel. Y ahí Cajal estuvo tentado a aceptar la oferta, porque vio una oportunidad para regenerar completamente el sistema educativo y universitario español. A Marañón también se le ofreció ser presidente de la República, ¿eh? Pero fíjate, cuando le preguntó a Segismundo Moret, bueno, oye, ¿y cuánto parné,
¿cuánto dinero voy a disponer para renovar todo esto? El presidente le dijo que no sé. Y Cajal ya intuyó que si no lo sabía él, evidentemente iba a ser solo ministro por el nombre, por el premio Nobel, y no porque le dejaran hacer cosas. Y entonces renunció al puesto de ministro de Instrucción Pública, ¿no? Fíjate, en cuanto a la clínica, es todo lo contrario. Cajal ahí fracasa y Marañón es todo un éxito en la clínica. He recogido de las cosas que yo escribí en su día. Él hace una referencia de cada profesor que tuvo, hace un comentario. También se les ponían motes también a los profesores. Y dice de Madinavetia, el famoso clínico, el que a él le afectó. Madinavetia es el que consigue una beca para Marañón para que se vaya en 1910 a Alemania a trabajar ni más ni menos que con Ehrlich. Ehrlich, que acababa de ser premio Nobel en 1908. ¿Os acordáis? El de Salvarsan, el de la sífilis. Le costó trabajo entrar al laboratorio de Ehrlich, porque Ehrlich debía ser un señor como muy adusto. Y a través de otro laboratorio de Enden, él trabajó ahí en temas de bioquímica. Fijaros, Marañón en bioquímica. Acude al laboratorio de Ehrlich y ya Ehrlich le acepta. Y le consigue la beca Madinavetia, que luego se ve con él en Alemania. Dice de él, Madinavetia manejaba con insuperable maestría el arte de la exploración. Sus diagnósticos, fijaros qué manera de narrar, sus diagnósticos eran siempre el vértice lógico de una pirámide construida a fuerza de síntomas, sin que jamás terciase en la conclusión una hipótesis brillante y arbitraria, ni una teoría de moda. Y después, sobre el cadáver volvía a leer en sentido inverso, continuo admirable, el libro de la enfermedad, creando así una escuela de patólogos prácticos, un tanto rígidos, antiteóricos, que en aquel tiempo suponían una obra de revolución. Esto nos parece hoy como muy obvio, pero en aquella época Marañón estaba incurso en un cambio de época, en lo que llamaríamos hoy una innovación disruptiva. Y esto lo había olido, lo había intuido de profesores, muchos que tuvo, algunos muy relevantes. Hemos citado a Lóriz, pero hemos citado, por ejemplo, a San Martín o a Alonso Sañudo en fisiología. Pero Cajal fue la referencia, que es la razón que estoy aquí para contrastar estos puntos de vista en una relación entre alumno y profesor. Qué pena que eso hoy no se dé. ¿O lo ves tú así? No. ¿Se da hoy? Yo creo que no. ¿A ti te pasa? Sí, total. Lo que has contado antes, va a colgar usted esto después, va a entrar en el examen, esa diapositiva no se ve bien, le puedo hacer una foto. Bueno, ese tipo de cosas son la práctica del día a día ahora mismo en la Universidad Española, lamentablemente. Fijaros de Cajal, dice, escribe sus notas, Marañón. Es curioso porque en el discurso que hace Marañón fue miembro de 5 reales academias en España. Nadie lo ha sido, nunca más. Y cuando se incorpora, ya después de la guerra, y él vuelve en el año 42 del exilio, en 1948 él toma posesión como académico de la Academia de Ciencias Físicas Exactas y Naturales. Y el tema, la conferencia era Cajal, solo Cajal, en virtud de haber leído el libro de Consejos para la Investigación Científica. Y dice de Cajal, Cajal era un prodigioso maestro, y como dice Paco, que aunque exponía con una voz un tanto oscura, lo hacía con una claridad del verbo insuperable. Y sobre todo, con una arquitectura pedagógica que solo el que después haya tenido que enseñar puede apreciar en todo su valor. Leeros, por favor, Charlas de café de Cajal. Increíble. Sí. Una pluma increíble. O sea, un hombre que estaba en la pipeta y que yo creo que la teoría de la neurona, perdóname Paco si digo esto, se la inventa. Al menos la intuye. Porque yo en el microscopio no se puede ver eso. Pero no se puede. Esto me gustaría que lo explicarais bien porque no todas las personas que están son médicos aquí en nuestro público, y esta es una de las aportaciones a la ciencia muy importante, el tema de la sinapsis, cómo se comunican las neuronas, cuál es ese lenguaje, cómo Cajal lo dibuja. Como estáis diciendo. Entonces, sí que me gustaría que Francisco explicase en qué consiste la sinapsis, qué es lo que descubre Cajal, por qué esos dibujos, porque este va a ser objeto de
del cierre de nuestro seminario como acto cultural, y quiero que la gente cuando vea una imagen que sepa de qué es. Que conste en acta que Cajal llega a ver lo que ve por los expertos en óptica. Seguro. Que aquí hay muchos, ¿eh? Que consiguen generar lentes acromáticas para no ver la imagen no tan distorsionada como es que se veía entonces. Estoy buscando a ver si hay... Hay un dibujo aquí en Aportaciones a la Ciencia que hacen los dos. Ah, mira, esta la vamos a dejar aquí. Si no hay otra, dejamos esta. Yo os cuento un poco cómo Cajal llegó a esto, ¿no? A ver, Cajal está de catedrático en Valencia, que es su primer destino, en la cátedra de histología, y en Valencia él tiene que elegir a qué se va a dedicar. Y a él le gustaba mucho la parasitología, una cosa que va también al hilo luego de Marañón. Él le gustaban los microbios, investigar sobre este tipo de cosas, pero en su camino se cruza una visita que tiene que hacer a Madrid con motivo de unas oposiciones, y entonces le dicen, oye, ha venido de Francia un señor que ha montado un laboratorio de investigación y mira por un microscopio y hace unas preparaciones. Bueno, y Cajal dice, ¿y dónde tiene ese laboratorio? Y se va a verlo. Este hombre es Luis Simarro Lacabra, neurólogo valenciano, psiquiatra valenciano, que influyó muchísimo en lo que luego serían los éxitos de Cajal. Y le muestra la técnica de Golgi, el cromato de plata, la reacción enera de Golgi se la muestra, y Cajal eso se lo lleva a Valencia. Y ahí es donde deja a un lado ya la parasitología, se centra en lo que es el estudio del sistema nervioso, y cuando cambia a Barcelona, como catedrático también de histología de la Facultad de Medicina de Barcelona, ahí ya se dedica en cuerpo y alma a estudiar la estructura del sistema nervioso. Porque en ese momento ya la teoría celular de Virchow ya era una evidencia. Es decir, Virchow ya había proclamado la teoría de la célula, pero esto era aplicable a todos los órganos del cuerpo, de la anatomía, menos al sistema nervioso. En el sistema nervioso todavía triunfaba la teoría que se llamaba reticularista, de von Herlach. Entonces, se entendía el cerebro como una maraña difusa de prolongaciones que contactaban unas con otras, y Cajal entonces eso no lo veía claro. Bueno, no lo veía claro, yo creo que ni lo veía, ¿no? Sobre todo con el microscopio ese que tenía. Pero hace unas pequeñas modificaciones, fundamentalmente dos. Lo que hace es modificar el método de tinción de Golgi, el cromato de plata, y hace la técnica de la doble impregnación, lo modifica, tiene una visualización de las neuronas más correcta, y luego utiliza la técnica que él llama ontogénica, es decir, utilizar material embrionario. Y con esto, y con dinerito de su bolsillo, para pagar una revista, la revista trimestral de histología y micrografía, que se la pagaba de su propio pecunio. Entonces, ahí publica en 1888 un dibujo en el que ya dice que cada célula nerviosa es en sus palabras, un cantón fisiológico absolutamente independiente. Ahí nace la teoría neuronal de Cajal, y luego esto serviría de una lucha tremenda que, si luego tenemos tiempo, lo comentamos, cuando le entregan el premio Nobel en 1906, y no lo comento ya, de pasada, ¿no? Que entonces el premio Nobel se lo entregan, ya sabéis todos, junto a Camillo Golgi, su máximo enemigo científico. Golgi en aquella época todavía defendía la teoría reticular, ¿no? Y entonces, cuando le concede el premio Nobel, él, incluso, aquí tenía puesto cómo se llamaba el discurso de ingreso, Cajal lo llamó estructura y conexiones de las neuronas. Bueno, y ahí ya defiende absolutamente toda la teoría neuronal. Sin embargo, el discurso de Golgi fue el día anterior, y Golgi todavía defendía la teoría reticular y, digamos, que optó por una técnica que es muy poco elegante, que es acusar directamente a Cajal de estar equivocado. Cajal ya no tenía posibilidad de respuesta, y esto a Cajal le enfrentó mucho. Y diría, en charlas de café, y esto permitidme que lo lea unos años después, dice Cajal: cruel ironía de la suerte emparentar, a modo de hermanos siameses unidos por la espalda, a adversarios científicos tan antitéticamente contrarios. Entonces, aquí es donde nace la teoría neuronal, y otro italiano, catedrático también de psiquiatría, Ernesto Lúgaro, al final, en la necrológica de Cajal en el 35, dice, y fijaos, se puede decir que Cajal, por sí solo, ha producido en neurociencia más que todos los demás neurólogos del mundo juntos. Bueno, esto es un gran epitafio para Cajal. Fíjate, ahí, en la línea que decíamos antes, yo he recogido, cuando
Marañón ya vuelve de Alemania, además se casa en ese mismo año y le ocurre todo. Y va trabajando, ya monta la clínica más profunda que él desarrolla en el hospital de Atocha. Bueno, ya ha penetrado en la endocrinología, no os quiero alargar aquí, pero fijaros este texto de Gregorio Marañón. Los órganos que constituyen un cuerpo vivo pueden, en efecto, relacionarse por otra vía que la nerviosa, que era antes la única admitida. Pueden relacionarse merced a productos disueltos en el medio sanguíneo, que corren de una parte a otra, llevando como verdaderos mensajeros químicos, según la ya clásica expresión de Starling, y llevan mensajes de excitaciones o de inhibiciones complejas que contribuyen en primera línea a la armonía funcional del ser vivo. Y ahora pensar en una persona que tenga una hiperfunción tiroidea o una hipofunción tiroidea o una alteración de la hormona del crecimiento o una alteración de la hormona antidiurética. Todo el organismo, armonía funcional del ser vivo. Hemos entrado, esto es una intuición que es la que yo relaciono igual que con la de Cajal, cuando ve que esas conexiones que las llega, yo digo, se la inventan en el mejor sentido de la palabra, porque para intuir esto hay que tener mucha clínica en la cabeza. Para intuir ese proceso de que toda la armonía vital del organismo se puede ver alterada porque pudieran existir mensajeros químicos que relacionan los órganos, hay que ver muchos enfermos. Tú fíjate que con el microscopio que tenía, él hablaba de que una neurona se relaciona con otra y él lo llama mecanismos de engranaje. Eso sería lo que posteriormente sería una sinapsis. Esto lo dice en 1888 y no se visualizó la sinapsis hasta la década de los 50 con el desarrollo de la microscopía electrónica y los premios Nobel del argentino, que no recuerdo el nombre. En fin, Husey. Sí. Entonces, pasaron 60 años y Cajal ya lo intuyó con un microscopio Beric, que por cierto se lo compró con lo que le sobró de su salario de la guerra de Cuba como soldado. Oye, pero él ganó dinerito, yo creo, ¿no? Cajal. ¿En dónde? En la venta de libros y eso, ¿tú crees que no? Hombre, él tenía un texto que se tradujo al francés, La textura íntima del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, que fue todo un bestseller, ¿no? Porque Marañón era la consulta, la que le daba capacidad económica. Ten en cuenta que los profesores de aquella época, los profesores, a ver, el sueldo que tenía un profesor universitario era misérrimo, completamente misérrimo. Entonces, tenían que dedicarse a otras cosas, iban por la universidad muy poco, lo justo para dar la clase, ¿y de qué vivían? De los manuales que daban y que obligaban a todos los alumnos a que compraran para que aprobaran. Vivían de los apuntes. Los apuntes, ¿no? Entonces, vivían de eso. Sí. Incluso, fijaos que en aquella época la universidad, cuando Cajal hace el descubrimiento de la teoría neuronal, en toda España, ¿sabéis cuántos alumnos universitarios había? Había 19.000, 18.000. De los cuales 9.000 eran alumnos que hoy no existen, que se llamaban en modalidad de libre. Se matriculaban libres en la universidad, es decir, no iban ni a clase. Entonces la única manera que tenían de aprobar era comprar estos apuntes, comprarlos, los manuales, para poder estudiarlos y aprobar con esto. Eso era lo que realmente les interesaba a los profesores de aquella época, el ganar dinerito, como tú dices, en base a los manuales, claro. Bueno, no sé si tienes algo, nos estamos enrollando. Estamos enrollando bastante. Yo no sé si algún alumno quiere decir algo de cómo ve la universidad hoy o cómo se siente la universidad un poquito. Venga, adelante, valiente. Mira allí. Sí, señor. A ver si no sé si te pueden dar un micro o si no. Vale, yo te oigo perfectamente. Mis alumnos dirán que estoy sola. Mira, tienes un micro. Ahí tienes un micro. Hola, ¿se me escucha? Sí. El otro día nos dijeron en clase que los alumnos de medicina habíamos cambiado mucho y que ya no éramos el mismo prototipo que eran antiguamente. Y es verdad, pero también han cambiado las tecnologías y ahora en clase las masterclass que se dan están todas en Internet. Entonces, creo que se debería cambiar el modelo de clases para que sea interesante a un estudiante ir a clase y no tener la misma información que tenemos sentados en el sofá. Muy bien. Esto que dices es muy importante. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, si tú no identificas tu tiempo, si tú no identificas el tiempo en el que vives, estás obligado a vivir en el aislamiento.
Pero eso tienen que entenderlo también los profesores, tiene también que entenderlo el sistema. El hecho de que tú lo anuncies así, lo digas, es de agradecer, porque es una gran frescura. No me diga, si la clase está en el libro X, dígame las páginas, que ya me los leo yo, que tengo bipedestación y lenguaje articulado. Ahora bien, si lo que viene en el capítulo 17 es necesario tener una clase o en un seminario o en un encuentro, con discrepancia o no sobre lo que fuere, porque enriquece el capítulo 17, entonces sí me interesa. Este es el nuevo modelo. Lo comentábamos el otro día con el profesor Millán cuando daba su clase en la Facultad de Medicina. Él, que se dedica a la educación médica, contemplaba los cambios imprescindibles que exige el nuevo tiempo. Y este es uno de ellos. Ahora bien, voy a ser un poquito, bueno, abogado del diablo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué en clase no pregunta nadie? Yo esto tengo una inquietud, porque los que estáis conmigo en el curso os lo he hecho públicamente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No interesa? La clase se ha convertido en una colección de apuntes se entran en las neuronas. Yo siempre digo que en la medicina, afortunadamente, se acaba la carrera y luego se llega al MIR, y entonces es cuando brota el sentido común, que es aquella región del cerebro que está enterrada por los apuntes, diría Cajal. Pero yo te devolvería la pregunta, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que no hay esa interacción que parece que se deduce que aquí le habría? Bueno, tendríamos que haber estado allí, igual no era tanto. Igual de los 15 que había, se dormían 13 menos Marañón, y el 15 no iba porque estaba con catarro. Entonces, yo te devolvería la pregunta, ¿por qué esto está pasando? Yo pienso que en la universidad se nos enseña de una manera muy teórica y sin embargo luego nosotros, yo hablo como estudiante de medicina, en el hospital y en las prácticas es efectivamente muy práctico y nosotros no sabemos enfrentarnos a eso, no sabemos enfrentarnos a muchas veces enfrentarnos al paciente porque solamente sabemos la teoría y a nosotros nos gustan los pacientes, hemos entrado a la carrera por eso y el problema es que las clases es teoría, listas de montones de cosas, fármacos, que es imposible aprender. Si a lo mejor las clases fuesen más prácticas, más basado en lo que a nosotros nos ha llamado por primera vez para entrar en esta carrera, que son los pacientes, pues a lo mejor sí que sería un poco más llamativo desde el punto de vista del estudiante. ¿Pero en qué curso estás ahora? En quinto. Ah, bueno, entonces sí. Claro, sí, fíjate, si de esta reunión que tenemos aquí hoy, que indudablemente no es una clase, es un encuentro, una tertulia, luego tendremos un acto cultural para cerrar la Semana Marañón. Si de la Semana Marañón surgiera, por ejemplo, que alguna persona, algún alumno, en este caso alumno, pero podía ser cualquiera, decidiera mañana leerse charlas de café, reglas y consejos para la investigación científica, vocación y ética, o alguna de las obras de Marañón de otro estilo, de literatura, el Conde Duque de Olivares, Enrique IV de Castilla, el Tiberio. Yo creo que la riqueza sería muy grande, pero fíjate, perdóname que yo insista en esto, ¿no? Pero me agrada tanto tu pregunta, que yo que estoy en una etapa de la horizontal de la vida, pues me llevo ese lastre con preocupación, porque mira que intentamos, Paco y yo, en las clases, intentar amenizar lo que se puede. Ya soy consciente que al final hay una regla de oro, que es la regla del Scotch Brite. Es decir, tú te coges las 50 diapositivas por tema, son 10 temas, salen 100 hojas de apuntes, quedan 10 días para el examen, 100 entre 10 son 10 hojas por día, entonces yo me examino, hago las preguntas tipo test, cuando las termino salgo más o menos airoso y entonces saco el Scotch Brite, limpio la neurona y la dejo limpia para el siguiente tema, que es nefro, o que es patología quirúrgica, o que es endocrino. Esta situación no va a ser fácil que la cambiemos, salvo que la cambiéis vosotros. Marañón la cambió y Cajal lo cambiaron, con su manera de ser, dando un testimonio cierto. Son buscadores de verdad, son universitarios. Y esto es lo que yo echo de menos, lo echo de menos, pero quizá a lo mejor estoy equivocado, lo aceptaré, pero... Yo ahí quería, y aprovechando algunas de las diapos que tenemos aquí, creo, aporto lo que yo pienso, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre, perdona? Laura. Que siempre yo pregunto el nombre, ya lo sabéis. Yo creo que una de las cosas que salvan ese hándicap, ¿no?, que acabas de describir muy bien,
creo que es el tema de la humanización. O sea, el tema de que vosotros y nosotros, obviamente, nos metamos en cuestiones culturales, que no perdamos esa relación con el otro, esa identidad con el otro, ese gesto, ¿no? Que me guste ver los gestos de mi profesor, que me guste ver su tono de voz. Yo doy clase online bastante parte de mi tiempo y nadie enciende la cámara y me siento tan mal hablando a mí misma en el ordenador que digo, no sé, que a veces hasta les digo que no me importa que estéis tomando un café o yendo por la calle, pero quiero veros, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que nos salvan, y por eso hacemos en esta clausura este acto cultural, que vais a ver que es un acto sencillo, no va a durar más de 20 minutos, pero lo que buscamos con eso es ese impacto para salvar esta situación que tú comentas, ¿no? Y a tenor de esto, aunque luego si queréis volver, pero bueno, por el tiempo, yo creo que hay una parte de estos dos personajes que son precisamente médicos humanistas, ¿no? Tenéis, la silla fue muy importante para Marañón, y para Cajal yo creo que toda una literatura que escribió que nada tenía que ver con la medicina, libros que escribió que es que no tenían nada que ver. ¿El doctor Bacteria era? Sí, sí, doctor El Bacteria. doctor Bacteria. El doctor Bacteria. A ver, Cajal escribió, por ejemplo, Cajal es literato también, escribió literatura. Aquí tenéis algunos. Escribió, sí, pero mira, a ver si está por allí el de los cuentos de vacaciones. Cuentos de vacaciones son una serie de novelas que Cajal escribió originalmente para distribuirla entre sus conocidos, sus amigos y tal, pero luego se animó a publicarlas. Escribió 12 novelitas pequeñas, de tipo de ciencia ficción, con un carácter moralista muy importante. Luego, él, como era tan exigente consigo mismo, antes de publicarlas las releyó y quitó bastantes, y lo dejó solo en 5. Publicó 5 de esas novelitas que son maravillosas, ¿no? Son para leerlas con un estilo fantástico, ¿no? Pero imbuidos de ese, él era muy amante de las novelas de aventuras, que si Robinson Crusoe, él seguía mucho las novelas de Verne, lo que Verne proyectaba la ciencia ficción a lo grande, el hombre a la luna, al fondo del mar, y Cajal era al revés, proyectaba la ciencia ficción hacia el interior, y algunas de estas novelas tienen, digamos, su trama en el interior del cuerpo humano, ¿no? Qué sé yo, dos Matíes entre ellos y tal, ¿no? Entonces, hay una novela, por ejemplo, que va muy al hilo del humanismo de Cajal, de ese humanismo positivista y krausista y evolucionista español, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El fabricante de honradez. Casi todos sus personajes eran médicos. Y el fabricante de honradez era un médico como Laura, que el año que viene sale de la facultad y se va a ejercer su labor a un pueblecito. Entonces, este hombre lo que hace, y fijaos aquí también otra vez la connotación de Cajal con el tema del hipnotismo y el mesmerismo, dice, bueno, aquí hay una falta un poco de moral en este pueblo, hipnotizó a todos los habitantes del pueblo para que todos tuvieran un pensamiento único, moral, etcétera, etcétera. Y al final de la novela, la conclusión de ese médico, que por cierto se llama Jaime, el doctor Jaime, dice, esto era de tal tedio y tal aburrimiento que lo que hace es volver a hipnotizarlos otra vez para que volvieran al estado previo, ¿no? O sea, y esas novelas de Cajal además fueron muy apoyadas por muchos amigos suyos de la época, incluido el propio Marañón. Sin embargo, tenía otro detractor, que también era médico y que le dijo poco menos que zapatero a tus zapatos, que fue Pío Baroja. Pero Baroja se dedicó a hacer zapatos, porque él no ejerció la medicina y sí ejerció la literatura, ¿no? No, y tenía un carácter un poquito... Sí, así un poquito ácido, ¿no? Sí. Yo creo que nos podrías contar la importancia de la silla. Tenéis aquí, yo no sé si lo conocéis, la silla que está en Ginebra, en Suiza. Le falta una pata. Yo no sé si algunos podéis reflexionar sobre si en la humanización de la que tanto se habla en las profesiones sanitarias nos falta alguna pata, ¿no? Porque estamos ahora como muy preocupados por esta humanización, por la relación con el paciente, etcétera, etcétera. Sí. En este caso el motivo es otro de este monumento, eran las minas antipersona, pero yo creo que lo puedes relacionar con esa... Yo en Marañón en el año 51, ya está a 9 años de fallecer, ya en el año 57 no se encontraba bien. Él tenía trastornos de orientación temporoespacial, se quedaba como dormido, luego se renovaba y descansaba, pero el nivel de trabajo no le permitía hasta que en el año
60, en marzo del 60 dice en casa que se va a acostar, que no se encuentra muy bien, pero que quiere leer un libro de Azorín que le ha mandado. Y él se acuesta ya tuvo un embolismo, una trombosis, lo que fuere, ya venía de antaño, ¿no? Él incluso en su libro de diagnóstico etiológico señala, rotula, en el apartado de trombosis, aparece como una especie de autodiagnóstico. Pero bien, digo esto porque en el 51 le hacen una entrevista a la BBC y le dicen, doctor Marañón, a lo largo de su experiencia en la vida, después de todo lo que usted ha visto, fijaros la evolución, que en el año 51 quedaban 2 años para que Watson y Crick presentaran el DNA. Ya había microscopía electrónica, ya se había transitado a diagnósticos radiológicos, a pruebas de laboratorio, etc. ¿Cuál es la tecnología, la técnica más importante que usted ha encontrado? Y él rápidamente dijo, la silla. La silla entendida como el lugar donde el paciente se sienta y tú le preguntas, él te responde, pero tú le observas. Él era un observador extraordinario, según nos dicen. Realmente a algunos le atribuyen, otros no tanto, el concepto del ojo clínico de Marañón. Y algunas fotos que tenéis aquí en la exposición de la casa, en la planta segunda, pues veréis algunas fotos. Yo no sé, esta por ejemplo es una de ellas, que esta tiene una anécdota que os contaré ahora. Fijaros cómo se pasaba consulta entonces. Allá había 18 y dice, esto de la intimidad no sé dónde está. Y él estaba fuera de la mesa y él estaba observando, mirando al paciente. Recuerdo esto porque está en un libro que publicamos y que algunos lo podéis coger. ¿Dónde está? Yo no le veo. Marañón es este. Ahí, el segundo. Ah, vale. Bueno, pues esta foto está en uno de los libros que publicamos de Marañón. Y bueno, pues lo dimos en un seminario y al cabo de los 3 o 4 meses aparece en la facultad una señora mayor con una garrota. ¿Es usted el doctor Vandrés? Pues sí. Mire, yo es que vengo a verle porque tengo mucho interés en tener un ejemplar de ese libro. Digo, pues sí, yo creo que tenemos por aquí. Pues espere que se lo busco. Y se lo doy. Le estoy muy agradecida, casi a lo mejor emocionada. Y ya no pude, claro, a curiosidad, digo, pero ¿viene usted a por un libro de Marañón aquí en la facultad? Y me abre el libro y dice, es que esta es mi madre. A mí me emociona todavía al contarlo, porque ella fue a buscarme expresamente, porque había encontrado esa imagen, era una enferma de Marañón. Y a mí me recuerda esta anécdota que os cuento con una personal. Ya los alumnos se la saben, porque son las historias del abuelo Cebolleta, pero otros no. Yo estudié en el Gregorio Marañón. Yo hice la especialidad en el Gregorio Marañón. Yo luego trabajé en el Gregorio Marañón. O sea, soy un marañoniano genómico. Y en estudiando como estudiante, lo que decía antes Laura, venga, exámenes. En aquella época nuestra eran todos orales. Y yo entraba en una especie de cierto trastorno mental transitorio ya de estar allí toda la tarde. Y ya descansaba y estaba la bibliotecaria, que era Pilar. Pilar era una mujer mayor que estaba en el hospital. Y era enferma de don Gregorio Marañón. Tenía una enfermedad de Addison, una insuficiencia suprarrenal. Y a mí me contaba historias mejor que la que yo os cuento aquí ahora, y yo me quedaba con la boca abierta, y yo creo que me la tenían que cerrar cuando hablaba de este hombre cuando pasaba visita. Luego, en la residencia conocí una monja en el laboratorio, Consuelo, que fue monja muy jovencita con don Gregorio Marañón, y también hablaba de él maravillas. Y se comenta en el hospital, se comentaban en el pasillo, que cuando pasaba visita en el antiguo hospital de Atocha, él decía, a este paciente ya se le puede dar de alta, decía la monja responsable. Don Gregorio, si le damos de alta, no tiene dónde ir, no tiene sitio. Entonces don Gregorio se callaba, daba la vuelta, metía la mano en el bolsillo y dejaba dinero debajo de la almohada. Y decía, bueno, pues déjele unos días más y ya veremos. Claro, esto suena a película, suena a utopía. ¿Por qué esto ocurre cada vez menos? No digo que haya que poner dinero también a los enfermos debajo de la almohada, no estoy diciendo eso, pero porque yo no lo tendríamos enseguida, pero decías lo de la humanización, porque ¿por qué hemos decidido deshumanizar el procedimiento asistencial? ¿Por qué hemos decidido hacer esto?
¿O acaso no lo hemos decidido? ¿Qué está ocurriendo para que esta sociedad que vivía en un estado de confianza viva hoy en estado de sospecha? ¿Qué está pasando? Y esto me genera preocupación. Me alivia que la medicina, y aquí con vosotros, cuando digo medicina tenéis que entenderme, ya no hablamos de medicina igual a médico, ya hablamos de medicina igual a profesional de la salud, que está vinculado a la salud. Y tenemos compañeros profesores en ingeniería biomédica, en enfermería, en óptica, en terapia ocupacional, en nutrición. Esto es el futuro. Y si ese futuro no está mezclado por ese nivel de confianza que nos enseñaron nuestros mayores, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Vamos a tener una tecnología poderosa y seréis todos especialistas, cardiólogos, en ecografía Doppler, en color de la cara posterior de la aurícula izquierda. Y pero fíjate, Fernando, que esto también Cajal lo decía. Sí. Porque en la época de Cajal, las voces que había en la universidad eran: no tenemos medios, no tenemos instrumentos, no podemos hacer nada. Fíjate, cogí aquí un texto de Cajal en el que decía, fijaos, dice, más que la escasez de medios, lo que hay ahora mismo en la Universidad Española es miseria de voluntad. Dice, el entusiasmo y la perseverancia hacen milagros. Desde el punto de vista del éxito, lo costoso, lo que pide tiempo, brío y paciencia, no son los instrumentos, sino desarrollar y madurar una aptitud. Sí. Yo, como sé que ya vamos el tiempo un poco justo, me avisa Sara, hay otro elemento que no quería dejar pasar. En esta vida de un profesional sanitario, en este caso hemos elegido Marañón como médico en un entorno histórico con todas las cosas que pasaron. Año 45, la bomba de Hiroshima, es que pasaron muchas cosas, la gripe del 18, y Cajal Marañón se marcha allí a hacer un informe para el gobierno a ver qué pasaba con la gripe del 18 que mataba gente de esa manera. Me acuerdo del COVID, por ejemplo. Pero hubo un acontecimiento en la vida de Marañón, ya los confundo a veces, que yo creo que marca la vida de una persona. En el año 1922, Marañón lee su discurso de entrada en la Real Academia Nacional de Medicina, de manera brillante, sobre los patología de estados tiroideos. Deja todo, se va a casa, prepara la maleta y se marcha a las Urdes, que en aquel lugar aquello se llamaba el Tíbet de España, sitio de bocio, tuberculosis, enanismo, todo lo que queráis allí, aislamiento, 8.000 personas viviendo en cuevas. Y se va a preparar el viaje que haría con Alfonso XIII, porque le convenció él a Alfonso XIII, con lo cual tenía una relación regular. Pero consigue convencerle y se le lleva a las Urdes para ver lo que allí pasaba. Hacen un informe con otro médico, con Goyanes y con Bardallí, y cambió la historia de España en el concepto de la salud pública, pero cambió la suya. Esa idea investigadora que tenía heredada de Cajal la gira, ha hecho mucha clínica, y entonces él dice, esta población tiene hipotiroidismo, tiene tuberculosis, malnutrición, pero la enfermedad que tiene de verdad se llama hambre. Dice, me alegro que sean los médicos quienes afloren esa situación, pero este es un problema que tiene que resolver el gobierno de salud pública. Y cambia las Urdes, cambian. Y si hablan la prensa de la época, Marañón ha conseguido resolver el tema de las Urdes. Pero ¿qué pasa con las otras Urdes que hay en España? En Almería, en Cádiz, en Galicia. Este es un acontecimiento que, defendido, lo he escuchado directamente de su nieto, nuestro presidente actual, dice, para mi abuelo ese momento giró su vida al ámbito de lo que sería la salud pública, el reconocimiento del otro, llevar el humanismo a su máxima expresión. Y yo creo que aquí vuelvo a recoger lo que tú decías antes, Paco, el origen que tiene es el haber tenido un día en tu vida un profesor con el que generas un nivel de empatía jamás conocida y que te alimenta de manera profunda tus deseos, tus inquietudes, tus fortalezas. Y esto, otra vez digo esto, no quiero ser agorero, pero ¿qué está pasando para que no ocurra? Yo creo que nos vamos a quedar con el texto que has leído de la actitud, ¿no? ¿Con C, con P? Con P, con P. Con P.
Actitud. Aptitud. Y yo voy a llevaros ahora a una actitud distinta, llevando la música a todo este plano científico, homenajeando a todos los alumnos y a lo que ha comentado Laura de que lo artístico, lo cultural, es precisamente lo que nos permite mantenernos como persona, nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestro ser más profundo, ¿no? Así que mientras hay un pequeño cambio, os invito a estiraros. Si queréis hacemos gimnasia, que los músicos se vayan colocando. Vamos a poner esta cita. Muchísimas gracias. Os vamos a contar un cuento, así que bueno, pues relajaos, simplemente escuchar. El texto lo tenéis en vuestros programas si lo queréis seguir o si luego lo queréis releer. Yo ahora os animaría a que cerrarais los ojos, a que os relajarais, a que escucharais, a que todo lo que se ha hablado de Ramón y Cajal de alguna forma lo interioricéis ahora a través de la prosa poética, del cuento, del mito, del misterio. Y vamos allá. Sinapsis. Érase una vez que se era un recóndito y profundo lugar de la mente humana. Érase un paraje anochecido donde toda savia se escondía huidiza de la expectación para evitar ser revelada, para evitar ser descubierta. Érase un espacio aparentemente mudo, tiranizado por el silencio, un espacio figuradamente vacío, sin forma, donde a tientas esperabas palpar alguna textura. Érase una tierra virgen y sin conquista, donde el aire, donde todos estos sentidos a los que estamos aludiendo, el aire, la respiración, todavía no había soplado vela alguna que pudiera arrumbar aquella carabela. Érase un lugar donde el gusto áspero e insípido que provoca la ignorancia, el no saber, fantaseaba con saborear en algún momento el triunfo de una intuición. Érase una vez el misterio.
puesto que vivimos en pleno misterio, luchando contra las fuerzas desconocidas, tratemos, en la medida de lo posible, de esclarecerlo. Y es que el rostro del misterio suele convivir con el semblante de la curiosidad humana. Misterio y curiosidad, inquietud. La inquietud cultivada es precisamente ese primer paso hacia el esclarecimiento del misterio. Y la voluntad de la persona es el nervio que excita el virtuoso deseo que tiene el ser humano de comprender el mundo. Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad, y es por ella que afirmamos la personalidad. El genio del científico que se atrevió a desafiar el misterio del parafraseo neuronal viste bata blanca desabotonada. Su esmero se lo ha robado la tenacidad y su atención, la de este científico, solo tiene ojos para un bosque secreto. Mientras contempla, mientras explora esa sinuosidad misteriosa, se acaricia suavemente la larga barba. Su mirada se pierde fácilmente en pensamientos locos de un ¿qué será? Pero el olfato de su afilada nariz no le falla. Está intuyendo en lo oculto un aroma de hallazgo y esa ilusión no entiende de tiempos. El entusiasmo que zarandea su infinita voluntad, la de este científico, huele a café bien cargado y el pertinaz ruido del embrague microscópico expresa su apetito por saber más, intensamente a más. Sus labios todavía están sellados. Será la delicadeza de su pluma quien cartografiará fabulosos mapas de bosques arquitectónicos y esbozará míticos corales, corales marinos de diseño que la mente nunca jamás pudo antes imaginar. Se están abriendo las puertas a un mundo quimérico, que es el cerebro. El secreto de lo inteligible se ilustra a expensas de una observación casi desnuda, lo hemos visto, solo un microscopio. Más allá de ese anteojo microscópico, la neurociencia se ilumina y se abre camino.
Después de esclarecer el misterio, seremos olvidados como la semilla es olvidada en un surco. Y gracias al esfuerzo, el mundo resultará algo más agradable e inteligible. Cajal nos lega una memoria ilustrada con trazos proféticos. No cabe el olvido. La inteligencia tiene forma y tiene aliento. Los 80.000 millones de neuronas que habitan nuestra mente lucen un cuerpo celular de soma neuronal acotado por espinosas dendritas que perfilan estrellas de invierno y presumen de una prolongada cola nerviosa o axón que a su vez se ramifica como el tallo de cualquier flor silvestre que cubre toda una espesura de color. Las neuronas son células de formas delicadas y elegantes. Son células esbeltas, con raíces profundas. Son manojos de nervios que forman bosques tupidos, enraizados en la razón y que parlotean sin cesar. Su lenguaje es la sinapsis, el broche de oro que logra, después de millones de años de evolución biológica, cincelar el espíritu de la enérgica máquina neuronal. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro, y para ello es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar e infundirles nobles y elevadas inquietudes.
de repente, espontáneamente, fugaces y diminutas luciérnagas salen de su escondite presináptico en ese lugar en el que todo oscurecía. Salen veloces al son del impulso nervioso y se hacen sitio entre las otras neuronas y células. Su fosforescente corriente eléctrica viaja desde la dendrita hasta el axón y excita a la célula receptora, susurrándole un mandato, un mensaje. Así se comunican las neuronas. Así se mensajean, con luz. Millares de conexiones nos agracian con nuestro equilibrio e inspiran nuestro latir cardíaco, a la vez que iluminan todo un cielo de centellas, todo un cielo iluminado. Pero entre ellas hay unas especiales. Entre ellas lucen más fuerte y con más intensidad las neuronas que se miran al espejo. Son las neuronas más reflexivas. Imitan, aprenden y recuerdan. Son las neuronas de la empatía. Esas que necesitan de un tú para inventar su propio teatro de gestos y jugar con cruces de metáforas miméticas. El demiurgo del mundo inteligible es la neurona. Es la luz.
Ya alguien dijo hace tiempo que el corazón moraba en nuestra cabeza. Pulso lúcido, latir eléctrico, palpitar que cosquillea el alma. Las neuronas son las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si algún día esclarecerá el secreto de la salud mental.
Las neuronas espejo, los clarinetes, Blanca y Paula, muchísimas gracias. Alumnas de óptica, aquí todos somos jóvenes y amateur. Las violas, Esther, María, Marta, muchísimas gracias. Los chelos, Pilar, un enorme gracias. Elena, Rodrigo, 2 chelos también. Violines tenemos, no sé, que no se me escape nadie. Alejandro, María, Cristina, Lara por aquí, Jorge. Y los pianistas, Pablo y Elena, aquí detrás mío, no sé si se la ve. Por supuesto, Miren de Felipe, muchísimas gracias. Y Víctor, la voz de Cajal. Pues con este broche, sabéis que sinapsis significa broche, clausuramos esta semana Marañón. Agradecemos al grupo Enclave Dar, es un grupo de jóvenes que además estudian, de ellos, sobre todo de Blanca y de Paula, doy fe, y bueno, pues que están haciendo sus carreras profesionales y además tienen esta inquietud por la música y por el arte. Esperamos haber excitado vuestras neuronas un poquito hoy, esta tarde, y sin más, pues doy la palabra al doctor Vandrés y Lucía también. Empezamos el lunes hablando de los derechos y la salud. Continuamos con la innovación tecnológica, nos fuimos a la Real Academia Nacional de Medicina, conocimos el lugar donde Cajal estuvo, hablamos de humanización en la Facultad de Medicina, hablamos de los derechos y los deberes de los profesionales sanitarios con el Código Deontológico y hemos llegado hoy aquí en un diálogo simulado entre cajalianos y marañonianos que queda en una culminación extraordinaria que es cuando el arte penetra en las neuronas, algo pasa. Queridos, los apuntes desaparecen, pero cuando el arte penetra, esto es otra cosa. Yo espero que haya sido útil en este lugar, en esta casa del pensamiento y de la ciencia. Voy a hacer 2 cosas en un minuto solo. Uno, quiero dar la palabra a nuestra directora general, que tiene la deferencia, pero yo te lo dejo, Lucía, tiene la deferencia de compartir con nosotros, no el que esté aquí ahora, sino todo el recorrido que hemos hecho en la Semana Marañón del año pasado y de este. ¿Sabéis por qué? Porque sois vosotros lo más importante. Por lo que le merece la pena hacer todo esto, que es un montaje de voluntariado de nivel muy relevante. Pero vosotros estáis aquí y eso lo hace grande, ella lo hace posible. Yo te doy la palabra, por favor, para que nos digas alguna cosa. Sí, Lucía, estamos en familia. Una encerrona, porque esto no estaba previsto para nada. Pero bueno, yo solamente daros las gracias a todos los que lleváis aquí una semana, la Semana Marañón, y además la hemos cumplido de lunes a viernes. Gracias porque habéis compartido las 3 sedes donde pilotamos esta semana. Pero permitirme que hoy sobre todo dé las gracias a Fernando, a Sara y a todo este equipo maravilloso que con una generosidad extraordinaria, con una entrega, con una educación y con un arte que es increíble, ha sido capaz de conjugar esa ciencia y esa cultura que esta casa quiere ser un emblema y quiere ser una seña de identidad, ¿no? Lo que hacemos es esto y por lo tanto no había mejor forma de expresarlo, donde el pensamiento y la ciencia se conjuga a través de un instrumento único que tenemos en la democracia, que es la cultura. Creo que no hay nada que nos pueda enriquecer mejor
Y si a eso lo juntamos con la educación, son los dos pivotes más enriquecedores que tenemos para sacar el mundo adelante, ¿no? Por lo tanto, para mí es emocionante ver tanta gente joven en esta sala, tanto estudiante y sobre todo aquellos que además de estudiar una carrera, como dice Sara, combináis con la música, ¿no? Simplemente gracias. Y bueno, gracias al doctor Vandrés porque es que tiene un ímpetu, una capacidad de liderazgo y una capacidad de dirección del recién creado Centro Marañón, que dentro de nada vamos a acabar siendo Marañón, ¿no? Algunos se ponen un poco nerviosos. Así que gracias a todos y a todas por estar aquí hoy y sobre todo por esta semana. Muchas gracias. La segunda y última cosa es que hemos mezclado el primer día de la Semana Marañón con este último. Y por aquello de la inteligencia artificial misteriosa, hemos grabado la voz de don Gregorio Marañón contando cosas de Cajal. Y yo lo quiero hacer también en homenaje a mi compañero Paco, cajaliano extraordinario, ¿no? Paco, muchas gracias por acompañarnos aquí hoy, ¿no? Y sí me gustaría que desde Control, es 1 minuto 46 segundos, donde escucharéis algunas facetas de los discursos que Marañón decía de Cajal, de su maestro. Hay que diferenciar entre maestro y profesor. Un profesor cuenta todo lo que sabe, un maestro entrega todo lo que es. Y para Marañón, Cajal era un maestro. David, si eres tan amable. Fui por ventura mía, como todos los médicos de mi generación, discípulo directo del maestro Cajal, y no solo discípulo oficial, como todos, que por necesidad académica habíamos de matricularnos en sus asignaturas, sino, en mis comienzos, aspirante a histólogo. Mi entusiasmo por la ciencia se orientaba entonces, como en todos los jóvenes que lo sentíamos, hacia este orden de trabajos de investigación, porque a todos nos iluminaba y atraía la gloriosa figura de Cajal. Cuando los muchachos entrábamos en la Facultad de Medicina, el conocer de cerca a Cajal era una de las grandes emociones que nos deparaba la novata escolar. En efecto, el primer día de clase, en un aula abarrotada y obscura, apenas iluminada por la luz del patio a través de cristales que nadie lavó nunca, aparecía el maestro con su aire distraído y bondadoso, y ante la expectación religiosa de todos, recitaba su primera lección. Cajal era un prodigioso maestro, que aunque exponía con una voz un tanto obscura, lo hacía con una claridad del verbo insuperable y sobre todo con una arquitectura pedagógica que solo el que después haya tenido que enseñar puede apreciar en todo su valor. Así nosotros tenemos en nuestra vida de médicos y de hombres esa mención honorífica e insustituible. Nosotros hemos visto vivir a Cajal. La vida me encaminó desde el comienzo de mis estudios hacia la anatomía y hacia la fisiología, contrariando una tendencia tan remota como mi conciencia a los estudios psicológicos. Yo me dejé llevar de aquella imposición porque ya entonces había leído un libro admirable de Cajal, Reglas y consejos para la investigación científica, en el que, con visión certera de las cualidades y de los defectos de la raza, recomendaba a los jóvenes una rigurosa disciplina técnica que compensase la natural propensión de nuestro espíritu a la meditación y a la especulación teórica. Bien, queridos. Voy a acabar con 2 frases. Una se la quiero dedicar a este grupo tan extraordinario. De Cajal. Hay trabajos en la vida en los que no existe mayor galardón que el sentimiento de la propia estima y la aprobación de los doctos. Ellos mejoran su estima regalándonos el arte, ¿no? Y la última, recordar a todos vosotros. Cuando digo medicina, digo ciencias de la salud. Hay una frase que me impresionó siempre de Edmund Pellegrino, profesor de la Universidad de Georgetown, que decía así: la medicina, las ciencias de la salud, quienes estáis en las ciencias de la salud, es la más humana de las artes,
la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Hasta el próximo año Cajal, que seguirá, y la próxima semana Gregorio. Una muy feliz Navidad, y ahí tenéis unas chuches.